Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hacer una charla de enfoque clínico, que es una de las actividades pues, del programa de medicina de urgencias. Como veo personas pues, que no pertenecen al programa, más o menos, eh, pero que están obviamente cordialmente invitados. Esta charla se trata de plantear un caso clínico, que uno de los residentes lo vaya solucionando con los datos que se le van entregando y luego pues de hacer una aproximación diagnóstica y un tratamiento, revisar el tema y toda la controversia que hay alrededor de este. Mi nombre es Diego Giraldo, yo soy residente de segundo año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y mi asesor para esta charla fue el doctor Carlos Vallejo, quien es urgentólogo de la universidad y es magíster en epidemiología. De antemano le quiero dar también las gracias a la doctora Juliana Quintero, que también nos está acompañando, y a la doctora Lina Peña, toxicólogas del San Vicente, que me ayudaron también con la realización de esta charla. El contenido que vamos a revisar entonces, empiezo con unos objetivos que tracé para la charla, luego vamos a hablar del caso clínico, que en este caso va a estar a cargo de un R3. Luego vamos a hacer una corta introducción para dar unos datos muy puntuales de epidemiología, hablar de cosas muy precisas en la fisiopatología. Pasaremos entonces con cómo hacemos el abordaje diagnóstico del caso clínico en particular que vamos a revisar, y una revisión de lo que haya disponible en la evidencia para el tratamiento de la patología. Y finalizaré con unas conclusiones pues propias, que están muy acorde con lo que encontré en la literatura. Los objetivos entonces es fortalecer el abordaje clínico, específicamente en acidosis, el paciente que ingresa con acidosis al servicio de urgencias, pero obviamente pues va a estar mucho más enfocado al tipo de paciente que vamos a ver. Reforzar conceptos aprendidos, y es porque recientemente terminamos un módulo de equilibrio ácido-base, entonces esto nos va a servir como para recordar todo eso que vimos. Luego vamos a hacer una revisión de la literatura, buscando con esto dar como las mejores pautas para diagnóstico y tratamiento, y con eso unas consideraciones sobre el tema. Entonces, el caso clínico va a estar a cargo de Ricardo. Ricardo, ¿me escuchas bien? Y puedes ver las diapositivas. Hola Diego, buenos días a todos, muchas gracias. Listo, man. Entonces, mira, esto es un caso clínico que es tomado de la vida real, tiene algunas modificaciones buscando pues como sacarle el mayor provecho, y se han cambiado algunas cositas como para proteger la identidad del paciente, para no dejarlo sin nombre y cubriendo pues como la identidad del paciente. Vamos a llamarlo aleatoriamente, no sé, John Marlon. John Marlon entonces es un hombre de 26 años. La fuente de información de lo que acá reporto es de la madre, y realmente está como saqué lo más que pude de la historia. Es un paciente que reside en Manrique, soltero, tiene un hijo y labora en oficios varios. El motivo de consulta, la madre refiere que está como raro, y lo que nos aportan es un cuadro clínico de un día de cefalea, emesis y alteración del sensorio, sin respuesta al estímulo en las últimas horas. Nula respuesta, por eso pues deciden traerlo. En los antecedentes personales realmente niegan antecedentes patológicos, alérgicos y quirúrgicos, y dentro de los tóxicos, que es lo que digamos es como relevante en el paciente, es que es polifarmacodependiente, consume alcohol, marihuana y cocaína. ¿Qué es algún otro dato de acá de la historia de este paciente, o con esto puedes ir pensando en alguna cosa, o te parece que es muy poco todavía? No, hasta ahí está perfecto, Dieguito. Contame una cosa, hasta ahí, sin respuesta a estímulos, es que el paciente no responde absolutamente a nada. Nada, la mamá dice que lo movía, lo llamaba por su nombre, incluso lo sacudía fuerte y sin ninguna respuesta, no abría los ojos, hacía como unos sonidos muy extraños, y por eso decidió traerlo. Bien, entonces, hasta ahí, pues claramente estamos ante un síndrome neurológico que podría ser, pues, un abanico de posibilidades grandotas. Es muy importante el antecedente del consumo de tóxicos, pues sobre todo el alcohol, ¿sí? THC y PVC, pues que son cosas que nos ayudan un poquito como a tratar de sospechar ante lo que nos estamos presentando. Sin embargo, el paciente aquejó cefalea, emesis y alteración del sensorio. Uno Ujú. puede pensar entre el abanico de posibilidades, los tóxicos,
también por la posibilidad de algo vascular, como una hemorragia subaracnoidea, de pronto por un aneurisma roto, pero ya nos vamos como decantando ahí como pues a qué es un síndrome neurológico claro y pues necesitamos hacer más evaluaciones, obviamente, pero por ahí podemos pensar de las dos grandes cosas. Entonces, ese es un síndrome vascular con afectación neurológica, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracerebral, versus algo tóxico, pues por los antecedentes que nos están comentando. Listo, de pronto neuroinfección también podría ser otra opción, ¿cierto? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo, hermano. Entonces, mira, el examen físico, esto es lo que nos aportan en la historia clínica. Es un paciente que está en malas condiciones generales, con una presión arterial en 70/40, una frecuencia cardíaca de 95, respiratoria de 18, está febril y hablando con la madre en la revisión por sistemas no refiere ningún otro tipo de síntoma, o sea, nunca no ha tenido pues como fiebre previamente, saturando 86% con una escala de coma de Glasgow de 7/15 al ingreso al servicio. Las pupilas estaban isocóricas normorreactivas. Puse pues siglas en esta historia clínica para ahorrar espacio y que no quedara muy cargada la diapositiva. Está deshidratado, no hay nada importante en cuello, cardiopulmonar, abdomen. Y las extremidades están frías, con un llenado capilar de 4 segundos, muy probablemente en el contexto de un paciente hipoperfundido. Y en la parte neurológica, lo que nos aportan de la historia está estuporoso, no hay respuesta, no tiene signos meningios y no hay hiper o hiporreflexia. Listo, muy bien. Entonces, en este momento obviamente estamos ante un paciente que está claramente en un shock. Llama la atención la desaturación y obviamente pues que es un paciente que por la escala de coma de Glasgow vamos a tener que asegurar esa vía aérea de manera muy rápida. Muy importante que tenga pupilas reactivas a la luz, porque ese es un signo muy importante en los tóxicos, pero que también nos ayuda a determinar que haya algún compromiso vascular en sistema nervioso, porque uno, si hubiéramos pensado en algo en sistema nervioso, era probable encontrar anisocoria o algún otro tipo de síntoma. Una cosa que me llama la atención, el abdomen es normal, había algo que nos hiciera pensar, no sé, cómo estaban los movimientos intestinales, No, nada, que no, no reporta nada más como para encajarlo en un toxíndrome. eso. Otra cosa muy importante, una glucometría y otra cosa muy importante, cómo estaba la piel. Listo, entonces la piel lo que mencionan es que estaba fría y con un llenado capilar de 4 segundos. No me dan como más datos, pero te digo como lo que tenemos de la historia para un toxíndrome. Pero ya que me pide lo de la glucometría, dos cositas antes. ¿Le preguntarías algo más a la mamá? Veo que mencionan mucho repetitivamente sobre los tóxicos. Y ya, ¿qué otros exámenes quieres que te dé? Bueno, hasta ahí, digamos que como uno debería hacer un abordaje inicial muy rápido, con esta condición del paciente, y idealmente hay que asegurarle esa vía aérea. Mientras aseguramos la vía aérea y garantizamos líquidos, una infusión de cristaloides inicialmente, podríamos tener en primera medida la glucometría y unos gases arteriales, que sería como lo que más rápidamente nos va a dar información en este caso. Ampliaríamos un poco, mientras tanto, el interrogatorio a la familia, verificar si el paciente tuvo consumo o no de alguna sustancia y obviamente pues dentro del examen físico de la ABCD, que lo estamos haciendo digamos que simultáneamente, verificar en la ropa, verificar el aliento, verificar todas esas cositas que nos vayan hablando de algún tóxico que el paciente haya ingerido en las últimas horas. Pero inicialmente con unos gases arteriales podríamos iniciar con el abordaje. Listo. Entonces, reinterrogando a la madre, ella refiere que 2 días antes él estuvo pues como en una rumba bastante fuerte, la mocha creo que llamaba. Adicionalmente, uno de los amigos que estaba también en la rumba está hospitalizado. De hecho, creo que está en UCI, ¿cierto? Antes de los gases te voy a dar estos parámetros que es donde tengo la glucosa, una serie pues, de paraclínicos que se realizaron al ingreso. ¿Qué te llama la atención de ahí? Yo igual pues puse como lo patológico en rojo como para acelerar un poquito el tiempo. Bien, Leucos 13.400, el paciente estaba deshidratado, hemoglobina de 14, desconocemos la previa con un hematocrito de 41.
que serían unos rangos normales para un paciente de edad de 26 años, pero pues que si está deshidratado pudiera hacer pensar también pues que hay algún tipo de compromiso más por deshidratación que por otra cosa. Con una PCR que está normal, una alteración pareciera pues en la creatinina de 1.3, aunque también desconocemos la previa, y una glucosa en 363, sin alteración de la función hepática, según lo que estamos encontrando, una CK total normal y un análisis que pareciera también dentro de la normalidad. Para Eh, una glucosa de 363 en un paciente joven, aunque bien es cierto que estuviera tóxico, entonces ya uno entra a meter otro abanico de posibilidades de que esté en una cetoacidosis diabética, por ejemplo, que ujú, pudiera estar dentro de los diagnósticos diferenciales hasta ahí. listo. La parte renal, compromiso de la función renal también, ¿cierto? Como si estuviera haciendo una Sí, lesión renal aguda. Bueno, que estaría pues como acorde, me pareciera a mí con deshidratación, sí. usted igual le pidieron una hemoglobina de hematocrito al ingreso. No es pues como la discusión ahora de si este paraclínico, sobre todo la hemoglobina glicosilada al ingreso, pues es necesaria, pero nos dan ese dato y nos sirve, ¿cierto? Estaba en 5,1% y las cetonas negativas. Listo, no, pues muy bueno tener, digamos que estos examencitos, así ya, pues uno diría que para tenerlos ha pasado tiempito, ¿sí o qué? Pero pues bueno, ya con eso uno va decantándose. En la anterior, regresate un momentico ahí con lo de la, Perdón. porfa, eso. Entonces la hemoglobina glicosilada de una vez nos está diciendo, ojo, este paciente no es diabético y tiene un cuadro muy importante que son cetonas negativas. Entonces, la siguiente cosa que uno ya ahí descartaría una cetoacidosis diabética y entraría, por ejemplo, en una de las posibilidades en una cetosis alcohólica, puede ser, no cetósica, perdón, una intoxicación ya va teniendo, entonces ya nos va llevando más hacia ese cuadro. Perfecto, listo. Y estos son los gases que nos aportan la historia, Ricardo. Si nos quieres Entonces, hacer ahí como con respecto a lo que vimos recientemente, de pronto un abordaje ahí que quieras, de tradicional o físico-químico, o lo que nos quieras decir de ese abordaje de estos gases. listo, perfecto. Ahí con de entrada con el abordaje tradicional, pues ya encuentra uno un pH que está francamente en acidosis, con un consumo del bicarbonato severo, entonces uno ya habla de una acidosis metabólica. Quisiéramos ver cómo está la brecha aniónica, que dame un segundito ahí, la vamos viendo a ver cómo. Dale. Mientras la calcula, yo quiero aclarar que tenía unos gases peores. De hecho, los gases de ingreso mencionaban que eran menor a 6,8. El bicarbonato y los excesos no eran calculables. Tomé estos que fueron los de control luego de pues una instalación de manejo médico porque eran los que nos servían para poder hacer pues como el abordaje tradicional y el abordaje físico-químico. Entonces, Listo. entonces vamos con Ahí, acidosis metabólica, ¿cierto? Me sí, dices, sí, y ahí como ojo de buen cubero, pues haciendo una rápidamente sin hacer la resta y la suma, pues uno puede ver que el anion gap está elevadito, pues uno le restaría ese sodio de 145 a ese bicarbonato y el cloro está, sí, pues uno diría que puede estar elevado, pues si algo me corrigen. Y muy llamativo, obviamente, ese lactato, perdóname, ese lactato es milimol por litro, ¿cierto? O sea, miliosmol al litro. está supremamente elevado. Ujú, Entonces, sí, señor. obviamente eso da pues para una acidosis metabólica severa. Listo. Y ese dato que pongo ahí de la osmolaridad medida y calculada, ¿eso tendrá alguna relevancia para la sospecha diagnóstica? Si no, ahorita miramos pues en la revisión del tema. Sí, de una, hágale. Entonces, con el abordaje tradicional, muy de acuerdo en la mayoría de cosas que mencionó Ricardo. Si hacemos el paso uno y 2, hablamos de que hay una acidosis metabólica grave con un pH que está en 7, un bicarbonato de 5,7 con un PCO2 esperado de 22, de 16, perdón, y realmente el paciente está en 22, lo que nos habla pues de que además estamos ante una acidosis respiratoria. Y la brecha aniónica es de 36, lo que nos da para una acidosis mixta con una brecha aniónica aumentada. Si le queremos a esto poner algo del abordaje físico-químico, podemos utilizar dos cosas muy interesantes que nos aporta Stewart, que es la relación cloro-sodio, donde valores por debajo de 0,75
hablan de que hay, además de pues, la acidosis que se está presentando, muy probablemente es por aniones no medidos, hay algo más que no estamos midiendo. Y la diferencia de los iones fuertes o la brecha de iones fuertes muy probablemente está aumentada. No la pude calcular porque no encontré como albúmina dentro de los paraclínicos del paciente cuando estuve revisando la historia, pero yo me atrevería a decir que muy probablemente está aumentada pues, con ese lactato tan alto, ¿cierto? Y ya ahorita miramos lo de la osmolaridad. ¿Qué tratamiento así rápido ya para cerrar esta parte, Ricardo, le pondría a este paciente? ¿Ya aseguraste la vía aérea? ¿Manejaste la parte de la circulación? ¿En qué otras cosas pensarías en él? ¿Y cuál es entonces tu diagnóstico final? Listo, entonces, obviamente todos esos datos apuntan a que tenemos un paciente con una intoxicación porque obviamente tenemos esa brecha aniónica demasiadamente aumentada que habría que pensar en qué es lo que nos está llevando a ese paciente o qué cosa exógena está aumentándonos la brecha aniónica que no estamos midiendo. Entonces, para eso y ante el antecedente del alcohol, uno pensaría en alcohol, etilenglicol. La depresión del sistema nervioso estaría muy a favor de una intoxicación alcohólica. Muy importante, pues debería ser pensar en metanol, ¿cierto? En metanol, etanol, que igual pues van a ser la misma circunstancia, polietilenglicol dentro de las posibilidades. Ujú. Inicialmente yo arrancaría de una, pues ya estábamos asegurados la vía aérea, empezar una hidratación muy juiciosa, ya tenemos todos los paraclínicos y pediría obviamente los niveles de estos elementos para poder saber si la intoxicación es por alcohol, metanol o otra cosa. Entonces, ¿qué tratamiento le harías? Si ya tuviéramos el reporte de alcoholes, ¿cierto? Si fuera metanol, pues la indicación y lo que tenemos a la mano acá, pues sería alcohol etílico, Ujú. ¿cierto? Perfecto. Ese sería el manejo. Listo. Aunque en otros escenarios, no en otros escenarios, sino en otros países, por decirlo así, donde está disponible el fosepenil, pues se podría utilizar si es que lo tuviéramos. Listo. Perdón, el fomepisol, fosepenil. Estaba pensando en otra cosa, el fomepisol. Pero no sé si está disponible acá. Alguna vez tuvimos una charla con Doris de un tema similar y creo que hasta eso fue hasta hace como 2 años. Todavía no estaba disponible, pero no he revisado si ya lo tenemos acá. Listo, mano. ¿Y este paciente tendrá alguna indicación de alguna otra terapia, no sé, más avanzada? Sí, claro, yo lo dializaría. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, al día siguiente del ingreso, el ingreso el 15, etanol y metanol en suero negativos. Eso te cambian algo el manejo que le acabas de poner. Vos lo Sí, intubaste ahora, le pusiste líquidos vasopresores, mencionaste lo del etanol, no hablaste de los folatos, ahorita miramos eso. ¿Qué o qué? Hemodiálisis que se le inició el día antes de la toma de la muestra. Según lo que yo encontré en la historia, pues no estoy seguro si se lo tomaron el mismo día o después, pero según lo que encontré en la historia por la cronología, primero fue la hemodiálisis y luego el etanol y metanol negativos. Y pues obviamente pues ese paciente por todas esas condiciones hay que pasarlo a la UCI. ¿Te cambiaría en algo en la sospecha clínica que el etanol y el metanol en suero sean negativos? lo que pasa es que si le hicieron hemodiálisis al ingreso, y es muy probable pues que ese etanol y ese metanol estuvieran negativos si se tomó la muestra después. Eso es lo que me confundiría a mí. No sé si alguien tenga Bueno. otra. No, entonces si quieres vamos a revisar el tema, igual porque ya nos hemos gastado pues un largo tiempo acá y hay que revisar pues como todo. Pero en general me parece un muy buen enfoque con muy probablemente también yo pensaría con todo eso que me dieron en una intoxicación, en el contexto de que estuvo en una rumba pues y que no hay otras cosas que hagan pensar en neuroinfección o en situaciones que sean diagnósticos diferenciales, también lo enfocaría como una intoxicación alcohólica y le empezaría todo el manejo pensando en etanol, metanol, etilenglicol, cualquier cosa de esas, ¿cierto? En todo caso, Y, el paciente le hicieron todo ese manejo que acabamos de mencionar, incluyendo los folatos, con una evolución hacia la mejoría y se dio de alta sin complicaciones ni secuelas de la unidad de cuidados intensivos. El paciente le fue bien. Efectivamente, se le hizo un diagnóstico de intoxicación por metanol desde el punto de vista de nexo epidemiológico. Ahorita miramos cómo se puede diagnosticar esto y se fue bien el pelado, listo. Duró 10 días en el hospital. Entonces muchas gracias Ricardo. Bueno, vamos a revisar el tema, vamos a hablar de alcoholes tóxicos en el contexto pues, de este paciente que por todo lo que mencionamos
fue pues como finalmente el diagnóstico etiológico. Cuando hablo de alcoholes tóxicos, nos vamos a referir específicamente a metanol, etilenglicol y los demás glicoles. Quiero aclarar que todos los alcoholes en una dosis suficiente pueden ser tóxicos, pero nos vamos a referir específicamente a estos. Vamos a empezar entonces con una pequeña introducción y es que al abordar primero que todo este tipo de pacientes tenemos que pensar en la parte ácido básica y nos estamos enfrentando a un paciente con una acidosis metabólica grave, ¿cierto? Siempre cuando abordamos este tipo de pacientes debemos pensar en que ahí es más un proceso y se debe tratar el problema subyacente que está generando esto. Por eso siempre que encontremos un trastorno ácido básico, sea cual sea, en este caso acidosis metabólica, no es una causa, sino que es una consecuencia de algo y es nuestro deber buscar qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Para eso se debe comprender pues, la regulación ácido-base con los diferentes abordajes que hay y pues tomar decisiones con el paciente. Usamos de forma indistinta los términos acidosis y acidemia y es muy importante aclarar esto. La acidemia es cuando tenemos un pH que está por debajo de 7,35, o sea, ya se instauró como tal el proceso y la acidosis es cuando ese proceso se está dando en curso y por unas variables de compensación que ahorita vamos a mirar, uno puede predecir que el paciente tiene mayor cantidad de aniones o de otras condiciones que también vamos a tratar más adelante que están generando muy probablemente en el futuro una acidemia. Entonces debemos dejar de usar estos términos de forma indistinta. La acidosis metabólica es por mucho el principal trastorno ácido base en el servicio de urgencias. Esta puede ser aguda o crónica. La crónica la sospechamos más en pacientes que tienen algún antecedente de enfermedad renal, por ejemplo, pues una enfermedad renal, por ejemplo, una acidosis tubular, mientras que la aguda es un paciente que llega con una condición que nos haga sospechar que muy probablemente se instauró en un tiempo muy corto, como era este paciente, que era un paciente previamente sano y llegó con un compromiso del estado pues, ácido básico. Podemos enfocar todos los trastornos ácido básicos de varias maneras. De hecho, en la práctica clínica creo que los combinamos todo y lo acabamos de hacer en el caso con un enfoque tradicional, que es el de Henderson-Hasselbalch, el de Ziegler-Andersen, que incluye la déficit de bases, y el enfoque de Stewart, que es el enfoque físico-químico, muy útil para los pacientes, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos. Pero en general los podemos combinar. Y se puede clasificar con brecha aniónica normal o brecha aniónica elevada desde el punto de vista etiológico sería muy útil para uno empezar a descartar y a decantar posibilidades, como se hizo en el caso clínico. La introducción a la acidosis metabólica, esto que acabo de mencionar antes, es como una definición conceptual. La definición operativa es cuando tenemos un paciente con un pH que está por debajo de 7,4, esto pues lo encontré como en la mayoría de los textos, con un bicarbonato que está por debajo de 21 y una base de excesos que está menor a -2 cuando utilizamos, por ejemplo, el enfoque de Stewart de entrada. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? Se puede dar por varias razones. Hay una disminución en la DIF, o sea, aumentan los aniones, sea porque hay hipercloremia o hay acidosis láctica. También se puede ver aumentada la brecha de iones fuertes y es porque tenemos aniones no medidos y esto puede pasar, por ejemplo, en la intoxicación por alcoholes, porque ahorita vemos que los metabolitos son fundamentalmente ácidos, pero también se puede ver en pacientes que tengan aumento de los ácidos débiles, como pacientes con hiperfosfatemia o pacientes que tengan hiperproteinemia, no solamente, por ejemplo, la albúmina cuando está elevada, sino un paciente, por ejemplo, en el contexto de una falla hepática. Hay unas fórmulas que tenemos para hacer correcciones que es fundamental cuando vamos a enfocar a un paciente con algún trastorno ácido básico y en este caso lo que hace el cuerpo buscando compensar esa acidosis metabólica que se está presentando es aumentar la ventilación alveolar, básicamente para disminuir la PCO2. Por eso la fórmula que utilizamos tiene que ver con una PCO2 esperado, cuyo límite es de 15 milímetros de mercurio. Y esto es porque por debajo, perdón, por encima de 15 milímetros de mercurio ya vamos a estar más que ante algo que está compensando, muy probablemente un trastorno mixto, como era el caso del paciente. Y con respecto a clasificarlo con anión gap elevado o normal, acá tenemos de un artículo, de una publicación de 2014 que es una revisión de tema muy interesante, se lo recomiendo, lo dejo pues ahí
señalado al pie de la diapositiva, y es cuáles son las causas más probables de que un paciente tenga una acidosis metabólica con anión GAP elevado, donde dan como una especie de nemotecnia, eh, que es CAD múltiples, y lo que cada letra nos va a significar algo, donde va a estar la intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro, la citosis alcohólica, como también lo mencionaron en el caso clínico, el tolueno, que puede ser con un anión GAP normal, metanol y metformina, uremia, cetosis diabética, otros glicoles, isoniazida, acidosis láctica y los salicilatos. En la E, el etanol también muy importante, pero vamos a enfocarnos en los alcoholes tóxicos. Y como lo vemos acá subrayado, el metanol, el propilenglicol y el etilenglicol pueden ser causas de acidosis metabólica con anión GAP elevada. Ya para pasar entonces a la intoxicación por alcoholes, eh, es un problema grandísimo porque el daño es a nivel celular, genera una disfunción que finalmente va a llevar a la muerte de la célula. Esto es por los metabolitos primarios que ya vamos a tratar. Es también un problema de enfoque grandísimo porque los síntomas son muy específicos. Como vimos, el paciente o la mamá nos decía solamente como cuatro síntomas, y definitivamente el retraso diagnóstico aumenta los daños tanto desde el punto de vista de reversibilidad para secuelas como para la mortalidad de los pacientes. Diferentes alcoholes tóxicos tenemos en el medio, como son el metanol, etilenglicol, isopropanol, dietilenglicol y propilenglicol. Ya enseguida mencionaré algunas particularidades de ellos. Y lo que los caracteriza es que son sustancias orgánicas alifáticas con un hidroxilo más un carbono terminal que puede ser primario o intermedio, y sería secundario, con la característica de que son alcoholes que tienen dos grupos de hidroxilos y por eso se denominan glicoles. Y ese grupo de hidroxilos de más es el que nos está llevando pues como a las consecuencias deleterias cuando se hacen los procesos de oxidorreducción. Desde el punto de vista epidemiológico, la mayoría de intoxicaciones ocurren por vía oral. Esto estamos hablando a nivel global. Las intoxicaciones accidentales son, digamos, comunes, pero más en la población pediátrica, y hay intoxicaciones que son intencionales, sea por consumo recreativo o porque hay algún intento, sea de suicidio o homicidio. Como lo mencioné, el consumo pediátrico es accidental, pero es muy bajo, 1% está reportado. Y en Estados Unidos la incidencia está en 6,9 por 100.000 habitantes, aunque reconozco pues que no es muy nueva esa epidemiología, es como el 2014. En Latinoamérica el 20% de los casos de intoxicaciones son como las consultas a los servicios de urgencias, y las intoxicaciones masivas son comunes. Entonces, se hizo una producción de alcohol adulterado, por ejemplo, se llevó a una fiesta y eso genera pues intoxicaciones masivas. En este caso fueron pues nomás los dos jóvenes, ¿cierto? Y en Colombia, digamos que estamos cerca el promedio pues, de la tasa mundial, sobre todo hablando específicamente de intoxicaciones. En el boletín epidemiológico de la semana 6, que fue como a principios de febrero, que es donde hacen la descripción detallada de las intoxicaciones por sustancias, hablan de 22.699 casos con una incidencia que está en 41,5 por 100.000 habitantes. Hombres, los que más se ven afectados hasta un 60%, y vemos que la mitad de los pacientes, o sea, menores de 18 años, 37%, y menores de 5 años, 16%, o sea, la mitad de los pacientes intoxicados son menores de edad. La ingestión o el consumo, pues la intoxicación oral es la forma más común, más del 60%, principalmente se da en el hogar, pero puede ser laboral, y en los bares hasta un 7,3%. Metanol, 6,7% del total de los casos de intoxicaciones por sustancias en el 2019 para 266 casos. Vamos a hablar algo de la fisiopatología y vamos a empezar con la toxicocinética. Glicoles entonces son inodoros, son viscosos y los describen con un sabor dulce. La absorción rápida se da por vía oral, es mucho menos por la vía cutánea y muy poca por la vía inhalatoria. Es muy raro que alguien se intoxique por algún glicol de forma inhalatoria. El ácido glicólico es el principal causante de la toxicidad, entonces vemos que acá tenemos un ácido, ¿cierto? Por eso pues todo lo que mencionaba de los cambios a nivel molecular para generar acidosis. Y algo importante es que hay dos compuestos que o sea, se pueden tener tanto en la dieta o se pueden administrar, que son la tiamina y la piridoxina, que van a generar metabolitos que se pueden eliminar fácilmente por el cuerpo.
El metanol, por su parte, es incoloro e inflamable, la absorción es rápida con una concentración pico en 60 minutos, está claramente disminuido por la alcohol deshidrogenasa gástrica, entonces de cierta manera se puede retrasar un poco la intoxicación cuando hay alta cantidad de esa alcohol deshidrogenasa en el estómago. Y la dosis letal está en la literatura que encontré, 1 miligramo por kilo, con una toxicidad que se da cuando los niveles en sangre son mayores de 25 miligramos por decilitro. Se puede eliminar por vía pulmonar. Ahorita vamos a ver que esto es algo importante desde el punto de vista fisiológico en el tratamiento por la conversión pues, a tetrahidrofolato cuando se usa el ácido folínico. También se puede eliminar por orina y por sudor. Acá como para recordar rápidamente qué es lo que pasa cuando consumimos algún tipo de estos alcoholes tóxicos, hay primero una conversión por la alcohol deshidrogenasa en su metabolito primario, que es el que finalmente va a llevar a generar ácidos que van a ser tóxicos. Entonces tiene el glicol aldehído, que por la aldehído de deshidrogenasa se va a convertir en ácido glicólico, que va a ser el causante de la acidosis y de los problemas a nivel celular, que ya vamos a ver. Esto se puede convertir en oxalato y esto es muy importante desde el punto de vista diagnóstico porque podemos tener precipitación de cristales de oxalato que van a generar falla renal y se pueden encontrar en el uroanálisis. El metanol se convierte en formaldehído, luego se va a convertir en ácido fórmico que va a ser pues el dañino. Y tenemos acá otros pues que es el lactalaldehído del propionilglicol, las acetonas en el isopropanolol, pero no voy a profundizar en ellos porque nos vamos a enfocar en etilenglicol y en metanol, que fue la causa de intoxicación de este paciente. Esto es muy importante en esta gráfica y ahorita también lo vamos a ver, y es que cuando usted consume un alcohol, como son sustancias que son osmóticamente activas, usted inicialmente va a tener la osmolaridad aumentada, pero a medida que se van metabolizando y se van convirtiendo en ácidos, pues van a empezar a predominar los aniones y por eso se va a aumentar la brecha aniónica o se va a elevar el anión gap. Rápidamente, para terminar con la fisiopatología, el formaldehído entonces se convierte en ácido fórmico. Eso va, pues en la vía del metanol, ácido glicólico en la del el etilenglicol y como lo mencioné, se puede convertir en oxalato. ¿Qué pasa con estos ácidos? Inhiben la citocromo oxidasa, que es la encargada de la respiración pues, celular, de toda la función mitocondrial. Eh, Además, ellas generan daño. Bueno, esto aquí se me quedó así porque tuve que cambiar el formato de la presentación, pero acá lo que iba es que cuando intervienen en toda la respiración celular, generan un problema de anaerobiosis, lo que genera pues un aumento del lactato a nivel tanto intracelular como extracelular y una hiperlactatemia. Todo ese compromiso de anaerobiosis lo que va a generar es aumento de los radicales libres y va a generar daño celular directo. ¿Por qué? Porque cuando está muy ácida la célula, libera pues, todo el contenido de los lisosomas y genera muerte celular. Todo esto que acabo de mencionar acá, junto con la peroxidación lipídica, lleva a daño de membranas y organelos celulares que finalmente llevan pues, a la muerte celular. Y hay una toxicidad ocular directa por las altas concentraciones de ácido fórmico que tienen como blanco directo el disco óptico y la región retrolaminar. También hablan de compromiso directo a nivel cerebral, por compromiso generalmente de los ganglios basales. Ahorita también voy a mencionar algo pues como rápido de eso. Para el diagnóstico es muy importante entonces cuando interrogamos a los pacientes mirar si tienen algún tipo de contacto con sustancias que puedan contener estos alcoholes, principalmente en el metanol, limpiaberisas, barnices, el thinner, las tinturas y pues el alcohol adulterado industrial. Es muy común encontrarlo ahí. ¿Por qué? Porque el metanol tiene un olor y unas características muy similares al alcohol normal, es más barato, entonces se puede cambiar fácilmente y pues comercializarlo. El etilenglicol como descongelante o alcohol adulterado, el isopropanol como ingestión de alcoholes industriales principalmente. Este sí puede dar intoxicaciones por inhalación o porque se absorbe muy fácil por la piel. Dietilenglicol en líquidos de frenos principalmente y generalmente es de uso industrial. También se pueden dar digamos, ciertas intoxicaciones masivas cuando se usa en vez de propilenglicol, dietilenglicol como un diluyente equivocado, por ejemplo, en fármacos. Y el propilenglicol, que se necesitan dosis muy altas para poder generar algún tipo de intoxicación, ya que se elimina muy fácil pues, por vía renal, se da cuando hay pues, cantidades muy altas en diluyentes de medicamentos. Lo más común es, por ejemplo, con lorazepam.
Entonces es muy importante preguntar a los pacientes si hay digamos, algún contacto con esto. En el diagnóstico entonces fundamental la anamnesis, vimos que casi que lo que aportó gran parte del enfoque diagnóstico en el caso del paciente fue que la mamá nos contara qué estuvo haciendo en los últimos días, porque pues no había como nada más de qué pegarnos al examen físico y en los síntomas que relataban inicialmente, siempre diferenciar si es intencional, sobre todo en adultos, o no intencional en niños. La historia exposicional ya la mencioné. Y es importante en esa historia exposicional cuál es la vía más común de contacto, si es por vía oral, si es cutánea o si puede ser por inhalación. Algo importante es que todos causan embriaguez dependiente de la dosis, lo que genera en parte y por otras condiciones el compromiso pues, del estado del sensorio, porque llegan pues borrachos. Inicio entre 6 y 96 horas. Esto es un problema y es porque el paciente puede tener un inicio muy rápido o puede tener una presentación tardía. Este pelado casi que tuvo la presentación unas 30 horas después de haber consumido el, el, el metanol, ¿cierto? O el alcohol adulterado, pues como para no comprometernos con un alcohol tóxico en especial. El metanol, que genera particularmente alteración del sensorio, cefalea, vértigo y compromiso visual, que pueden del 29 al 72%, o sea, es un rango muy amplio, como les dije, muy en específico. Puede generar parkinsonismo por compromiso directo del putamen y episodios convulsivos también por lesión directa celular y aumento de los neurotransmisores excitatorios, náuseas, emesis, dolor abdominal, que puede llevar a un cuadro de pancreatitis. Etilenglicol, lo característico, digamos, es que genera cristales de oxalato y puede generar pues compromiso renal por ello. La hipocalcemia puede llevar a un QT prolongado y generar arritmias que pueden ser fatales. Compromiso de nervios craneales es muy importante en ellos, pueden hacer parálisis de nervios craneales con deterioro neurológico que es característico en las primeras 12 horas cuando empieza el cuadro clínico, luego se va a afectar la parte cardiopulmonar para ya, luego de que se depositan los cristales de oxalato, llevar a una disfunción orgánica. Y el isopropanol se caracteriza más porque hacen falla ventilatoria y colapso cardiovascular de forma rápida. Hay pancreatitis también con acidosis láctica y generalmente se necesitan niveles mayores de 50 miligramos por mililitro para tener algún tipo de síntoma diferente al metanol y al etilenglicol, que son con niveles por encima de 20, en algunos textos 25. Y algo importante es que podemos medir niveles de acetato, que es, digamos, el metabolismo principal de este, pero pilas que altera la medición de la creatinina, entonces nos puede falsear un paciente que tenga una función renal realmente alterada y esté con una falla renal y con una creatinina que nos pueda aparecer incluso como normal. De etilenglicol, dolor abdominal, náuseas, MS, disposiciones diarreicas, algo muy similar a lo que ya acabamos de mencionar, pero hacen, digamos, que un compromiso renal en lo que encontré un poco más grave. Y el propio propilenglicol generalmente se caracteriza por aumento de la brecha aniónica. Hay muy pocos síntomas, los pacientes ya se ponen muy sintomáticos, es cuando hay acidosis láctica y lesión renal y puede generar incluso, puede ser mucho más grave, perdón, en pacientes que tienen hepatopatías o enfermedades renales crónicas. O sea, para poder que haya como síntomas, tiene que haber algo de base. Importante en los laboratorios siempre pedir pues toda esta gama de paraclínicos, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Pero también para tomar conductas, en el caso pues de una lesión renal con criterios de diálisis, los gases arteriales, porque definitivamente son lo que nos va a decir si estamos ante una acidosis metabólica con brecha neónica aumentada, la hiperlactatemia y el uroanálisis, sobre todo buscando cristales de oxalato, que muy probablemente por eso le hicieron el uroanálisis al paciente, buscando esto para pensar de entrada en etilenglicol. El diagnóstico, digamos, o el examen que mencionan como elección en la literatura es la cromatografía de gases, también puede ser por líquidos. Esto de elección es algo de recomendación de expertos porque no encontré pues como estudios donde hablen de qué es el gol estándar o lo comparen contra otras cosas. ¿Qué pasa? Se aumenta cuando tenemos todo esto, podemos calcularla y tener la osmolaridad y la osmolaridad sérica y la brecha osmolar están generalmente aumentadas. Esto es muy importante para el enfoque diagnóstico, ya lo voy a mencionar en una diapositiva, y es que cuando la brecha osmolar es mayor de 10 milosmoles por kilo de agua, muy probablemente estamos ante un paciente que tuvo un consumo reciente de grandes cantidades de algún alcohol, ¿cierto? Sea tóxico o no, pero pues en este contexto tóxicos. Y esto es fundamental porque cuando lo menciono ahora, se empieza a consumir, empieza a aumentar el anion gap y a mayor metabolismo, mayor anion gap. También se pueden medir las cetonas en sangre buscando acetona, pero no sirve como diagnóstico diferencial para una cetoacidosis diabética.
Importante con los paraclínicos que acabo de mencionar es que de cierta manera, sobre todo el compromiso del estado de conciencia, acá vemos que es una variable independiente para mortalidad con un OR de 10,2 estadísticamente significativo, pero además los gases arteriales y los electrolitos nos pueden ayudar a decir que un paciente muy probablemente va a tener un desenlace peor que otros. Entonces, un pH de 7 tiene un OR de 35 para mortalidad, creatinina elevada de 15, un compromiso hepático de 13, principalmente por la bilirrubina directa, bicarbonato de 5 o menos, un OR de 6, PCO2 también en kilopascales, eso daba como menos, más de 15, 5, y potasio sérico, o sea, un paciente que llegue además de la falla renal con hipercalemia, un OR de 3 para mortalidad. Entonces son datos que son sacados realmente de revisiones como estudios observacionales retrospectivos, pero que sirven para, en algún caso, enfocar pues como que los pacientes tengan peor pronóstico, no, que tengamos que tomar conductas más rápido. Y esto era lo que mencionaba del anion gap y la osmolaridad. La osmolaridad, la brecha osmolar se calcula con la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada, o sea, la osmolaridad que nos dan por laboratorio y la que calculamos con los iones que tenemos o los gases arteriales que tenemos del paciente. Al inicio va a haber entonces una relación donde la osmolaridad está muy aumentada, la brecha osmolar, mientras que la brecha aniónica está muy disminuida. Esto en cuanto al tiempo, ¿cierto? Un tiempo inicial, entonces se va a comportar de esa manera. Va a empezar a caer la brecha osmolar a medida que se va metabolizando el alcohol y sube el anion gap. Entonces, más que tener niveles de algún tóxico como tal, lo que acabamos de mencionar de los gases arteriales y estas dos herramientas nos pueden ayudar a pensar en que un paciente muy probablemente está cursando con eso si encontramos este tipo de relación. Obviamente en un contexto pues de que consumió algo. Algunos laboratorios que se usan y que hay pues en algunos centros es la lámpara de Wood, sobre todo para etilenglicol, el alcohol screen que contiene alcohol oxidasa y detecta etanol y metanol, valores tan bajos como de 5 miligramos sobre decilitro, pero es más malita para etilenglicol, 300 miligramos sobre decilitro. Hay tirillas para detección de formatos, específicamente para el diagnóstico de intoxicación por metanol, y ensayos en saliva están en estudio, que es con permanganato de potasio, detectando también alcoholes tóxicos. De estos estudios no pude encontrar tampoco evidencia que nos mencione la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, etcétera. No hay, y muy probablemente es porque pues, no hay cómo comparar, no nos podemos como poner a escoger en un paciente o hacer estudios, ensayos aleatorizados, estudios de diagnóstico prospectivos en pacientes que están intoxicados, porque pues, es antiético. Pero los estudios que hay de farmacocinética y farmacodinámica, este que es viejito, del 2002, pero me pareció que es muy diciente, lo que nos menciona es, usted tiene un paciente con una sospecha de intoxicación, donde si usted le mide, por ejemplo, los niveles de metanol, el paciente consultó en las primeras horas, ¿cierto? Incluso acá hay un rango como hasta de un día, hasta acá, donde ya casi que se empiezan a desaparecer los niveles, usted puede encontrar algo, ¿cierto? Usted puede tener metanol y puede tener incluso formatos y los mide directamente. A medida que va pasando el tiempo de la intoxicación, van a empezar a desaparecer y algo fundamental es que esto no excluye el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es que se metabolizó y simplemente siguió haciendo los daños en el cuerpo y por eso no se detectó, que muy probablemente fue lo que pasó en este joven que consultó más o menos por acá en este periodo horario. Ya para finalizar, entonces vamos a hablar del tratamiento. Entonces la sospecha diagnóstica o una acidosis metabólica de causa desconocida es fundamental. Acabo de mencionar que no necesitamos específicamente tener los niveles de metanol. Hay que hacer el ABC en estos pacientes porque tenemos que, además de asegurar la vida aérea, hacer reanimación hídrica generosa. Fue lo que se hizo pues, con el paciente. Como no hubo respuesta, pues tuvo soporte vasoactivo. Eso pues no voy a profundizar en eso. Fundamental prevenir el metabolismo y aumentar la eliminación. La descontaminación gástrica en este contexto no tiene ninguna utilidad, incluso podemos empeorar la situación por ejemplo, una neumonitis. Los antídotos entonces son el etilenglicol o en el metanol se utilizan cuando los valores están por encima de 20 miligramos sobre decilitro y está el fomepizol que lo mencionó Ricardo, la dosis de 15 miligramos por kilo seguido de miligramos kilo cada 12. Etanol bicarbolato, folinato, 1 miligramo por kilo. Y para cerrar con el folinato, lo que quiero mencionar es que no hay estudios en humanos, todos los estudios son en animales,
pero su ventaja clínica está dada por la fisiología, donde la conversión a tetrahidrofolato permite que se elimine mucho más fácil, por ejemplo, por vía pulmonar. La dosis máxima es de 50 miligramos y se da cada 4 horas por 48 horas, fue como lo que encontré de recomendación. Se puede dar piridoxina 50 cada 6 y tiamina 100 cada 6 cuando la sospecha es etilenglicol, también porque generan unos metabolitos que se pueden eliminar más fácil. Y definitivamente la hemodiálisis, que ahorita vamos a ver que idealmente debe ser precoz. Entonces el bicarbonato está indicado si el pH es menor de 7,3, se buscan rangos normales, la dosis es de 1 equivalente por kilo, y lo que se busca es que esté por encima de 7,3 el pH. Pues digo, estos son tratamientos que son basados en fisiología y fisiopatología de la enfermedad. Disminuye el cociente de ácido fórmico formato, eso es muy importante porque al alcalinizar la sangre, ese cociente se va pues, a ver alterado. Corrige la acidosis. Esto, en el contexto, por ejemplo, de este paciente que necesitaba norepinefrina, va a favorecer el efecto del vasoactivo, aumenta la eliminación renal del formato y el glicolato y disminuye la precipitación de oxalato cuando es la intoxicación por etilenglicol. El etanol hace una inhibición competitiva del alcohol deshidrogenasa. Hablan de más o menos de 10 a 15 veces más, se me fue la palabra, no sé, bueno, por la alcohol deshidrogenasa. La dosis es de 600 a 800 miligramos por kilo bolo y se continúa a 120 miligramos kilo hora cuando tenemos alcohol al 96%. Lo que uno busca es que estemos entre 100 y 150 miligramos por decilitro inicial, o sea, de niveles de etanol en sangre, y se debe mantener una dosis unos niveles de 10 a 15 miligramos por decilitro hora. Importante, acá en Colombia muy probablemente nadie tiene el 96%. Bueno, sí hay en algunos sitios, pero rápidamente se agota o en la mayoría de los primeros niveles, por ejemplo, no tenemos esto. Entonces hay fórmulas que se utilizan para utilizar el alcohol común que tenemos, que es al 29%, si no estoy mal, el aguardiente antioqueño en nuestro caso, ¿cierto? Literal, pues para las que sea, hasta para intoxicaciones. Y ahorita, pues en esto de la pandemia, el alcohol es como lo más importante, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces está la fórmula, alcoholemia deseada en miligramos sobre decilitro, por volumen de distribución por peso sobre el porcentaje de la solución y por la gravedad específica. 120 miligramos sobre decilitro para hacer una conversión en un paciente de 70 kilos. Esta es la alcoholemia que deseamos, el volumen de distribución, ¿cierto? El porcentaje del alcohol que vamos a utilizar y la gravedad específica. Eso nos da entonces que tenemos que tener un bolo inicial de 194 mililitros. Acá hice pues como toda la tareita, bolo de 194 y se debe continuar una infusión de 24 mililitros hora, buscando tener esos niveles de 15 miligramos sobre decilitro. Acá se hace pues una regla de 3, usted cuánto quiere una hora, etcétera. Y si usted va a llevar el paciente de hemodiálisis, debe aumentar la dosis en un 30% y medir la alcoholemia cada 1 o 12 horas para mirar que esté cumpliendo con las metas. Eh, lo que usted busca es llevar los niveles de metanol etilenglicol por debajo de 20, que el paciente esté así asintomático, que el pH sea normal. El Fomepisol, que no está pues ampliamente disponible, son ampollas de 1,5 gramos. Ya había mencionado una dosis de carga de 15, se continúa con 10 miligramos bolo cada 12 horas por 4 dosis y luego se va a continuar 15 cada 12 horas. Esto es porque hay una inducción del metabolismo del Fomepisol a nivel del cuerpo y por eso pues se tiene que aumentar la dosis. Se ajusta cada 4 horas y hay hemodiálisis y los efectos adversos que más se han reportado son cefalea, mareo, emesis, diarrea, taquicardia e hipotensión. Indicaciones, lo mismo, metanol por encima de 20, pero si usted no lo tiene disponible, entonces mire cómo está la brecha osmolar. Si es mayor de 10 por kilo de agua, utilícelo. Si el pH está por debajo de 7,3 y el bicarbonato por debajo de 20, utilícelo. Metas similares a las que acabamos de mencionar. Esto para mirar pues como la literatura que hay, una revisión sistemática que se realizó para definir cómo se comportaban el etanol y el fomepisol en pacientes que tenían alguna ingestión de alcoholes tóxicos. Fue publicada en el 2013. Lo que hacen es hacer una búsqueda en el Lion Base desde el 66 hasta el 2010. Incluyen pacientes que tengan más de 18 años con intoxicación por alcoholes tóxicos y que recibieron etanol o fomepisol en las primeras 72 horas del ingreso, ¿cierto? No incluyeron ningún ensayo clínico aleatorizado ni estudios comparativos, además de que hubo restricción de idioma francés e inglés. Esto nos habla pues de un sesgo de selección y de publicación importante del estudio, pero es lo que tenemos con variables evaluadas por un autor independiente. Buscaban describir eficacia, seguridad, resultados clínicamente importantes y efectos adversos, pues como englobando esos dos términos iniciales. Cómo les iba a los pacientes en hospitalización, en UCI, insuficiencia renal, diálisis, alteración visual y muerte.
Incluyen entonces casi 900 pacientes. Sin embargo, esto sale pues como de 137 reportes de casos y 8 series de casos. Ingieren metanol la mayoría de los pacientes, casi 68%, con etilenglicol un 32%, y ambas cosas una cantidad muy mínima, menor al 1%. 720 pacientes recibieron etanol y fomepizol 16%. Y cuando ellos hablan de las limitaciones del estudio, esto es porque la mayoría de los estudios son mucho antes de que el fomepizol pues fuera permitido por la FDA. La media de edad de los pacientes fue de 42 años, mayoría hombres, 80%, tiempo de diagnóstico muy amplio, habían pacientes que llegaban a los 4 días, y el rango de pH era realmente malo, por debajo de 7,26 hasta 7,1. Niveles de alcoholes tóxicos muy variables también, de 20 a 68 miligramos sobre decilitro. Las tasas de intubación fueron mayores al 50% antes de que se les administrara un antídoto, y luego de que se les administraba el antídoto eran realmente muy bajas, por debajo del 20%. Acá tenemos como para mencionar datos, estos datos son muy variables, esta tabla realmente es una tabla muy compleja de entender porque los valores, el N de pacientes va a variar dependiendo de si lo reportaron en los estudios. En algunos, en la mayoría pues, de los estudios no reportaban cuántos pacientes en total se habían muerto, sino que decían que se había muerto, no sé, un paciente por una determinada causa, y este paciente efectivamente pues por la causa de metanol. Entonces eso llevaba a confusiones a la interpretación de los datos. Sin embargo, lo que quiero mostrar acá es que la muerte en pacientes que consumen etilenglicol es mucho más alta cuando se trata con etanol en comparación con fomepizol, ¿cierto? Mientras que en metanol, digamos que la muerte se equipara un poquito más, no hay pues como una diferencia muy importante numérica, porcentual, perdón, para decir que sea pues como significativa. Ellos no hicieron análisis multivariado ni nada porque pues por el tipo de estudio no les daba para dar pues como una recomendación fuerte. La estancia hospitalaria, una media de 9 días. La admisión a UCI, 84% en el grupo de etilenglicol cuando recibían fomepizol, era mucho más alta cuando recibían etanol. Y en metanol, cuando recibían etanol, les iba un poquito mejor. 81% solamente ingresaban a la unidad de cuidados intensivos, sin embargo, sigue siendo muy alto. Y la estancia hospitalaria, una mediana de 10,5 días, por ejemplo, cuando usaban etanol en los pacientes con metanol. Y miren que este muchachón duró más o menos 9 días en la UCI. Diálisis está en más del 85% de los pacientes. Compromiso de la visión, principalmente en pacientes con metanol, 18% independientemente del antídoto que utilicemos. Cuando se compara la efectividad clínica, tampoco hay estudios, pues, ensayos clínicos, pero en un brote que hubo en la República Checa entre el 2012 y el 2014, hicieron un estudio de corte transversal y un casos y control, ya voy a explicar qué es eso, y lo que buscaban era pacientes que tuvieran un diagnóstico de consumo de alcohol ilícito más metanol sérico mayor de 20 miligramos, o sea, tenían un diagnóstico tanto clínico, nexo epidemiológico y laboratorio, como un paciente que tenía una sospecha de intoxicación más metanol que no alcanzaba a tener los límites de detección. Sin embargo, tenía alteraciones en el pH, y esto es lo que se conoce como un diagnóstico por nexo epidemiológico. Estos pacientes recibieron tratamiento con fomepizol o etanol y buscaron resultados clínicos sin mortalidad. Las tablas eran demasiado grandes, lo que lo resumí de esta manera. Incluyen 100 pacientes, 68 reciben etanol, 30 prehospitalario, y esto es muy importante porque a estos pacientes les fue mejor, o sea, tuvieron una condición que bloqueó de entrada más rápido la alcohol deshidrogenasa, y 29 fomepizol. 7 pacientes no recibieron nada, los 7 pacientes se murieron, pues como lo que estuve revisando. Fomepizol en pacientes más acidóticos en ingreso tardío fue estadísticamente significativo. Más pacientes en el grupo de fomepizol requirieron intubación, estadísticamente significativo. No hubo diferencias en el ingreso a UCI, uso de vasoactivos y diálisis y supervivencia, o sea, hasta ahora, con lo que menciono, no hay ninguna recomendación en usar más uno u otro antídoto. Y hay más secuelas en pacientes tratados con etanol, que fue estadísticamente significativo, pues es lo que tenemos en nuestro medio. Y cuando hicieron un análisis multivariado y ajustado, se dieron cuenta que, digamos, las cosas que más asociaban con supervivencia era tener mejores niveles de
pH cuando ingresaban a los servicios de urgencias o tener niveles de alcohol etílico positivos cuando llegaban a urgencias, lo que quería decir que hubo un bloqueo previo del alcohol deshidrogenasa. Con respecto a las recomendaciones de la diálisis, esto es lo que hay, es una revisión sistemática de Medline Base Cochrane hasta el 2012. Lo que hacen es pacientes intoxicados por metanol que recibieron etanol, fomepizol, ambos o nada, y algún tratamiento extracorpóreo. Cuando me refiero a tratamiento extracorpóreo, hablo de hemodiálisis, hemofiltración, etcétera. No definieron edad, no restringen idioma, incluyen literatura gris, pero pues, los estudios eran de muy baja calidad, 15 estudios observacionales y 190 series de casos. ¿Qué hacen entonces? Hacen un proceso de Delphi modificado con 2 rondas donde los expertos definen qué es lo mejor para los pacientes desde el punto de vista de la terapia de reemplazo renal. Y coinciden con esto, es un grado 1 en la clasificación de grade, pero es lo que hacemos normalmente. Intoxicación grave por metanol, o sea, paciente con pH menor de 7,15, acidemia persistente a pesar del manejo, coma, convulsiones, compromiso visual y brecha iónica aumentada por encima de 24, debemos dializarlo, ¿cierto? Metanol o etilenglicol, que sea mayor de 50 sin tratamiento, miligramos sobre decilitro, mayor de 70, en paciente que recibe etanol, o mayor de 70, en paciente que recibe fomepizol, diálisis. Elección, modalidad intermitente, pero se puede usar la modalidad continua. Contexto de paciente que llega además con lesión renal aguda y finalizar cuando haya mejoría clínica, el metanol esté por debajo de 20 miligramos sobre decilitro. Entonces, ya para finalizar, un posible consumo de alcohol tóxico, tenemos que hacer una historia exposicional, una anamnesis muy detallada, mirar si el paciente tiene alteraciones visuales, osmolaridad, brecha osmolar y anión aumentados, si el paciente llega además con lesión renal y tiene cristaluria o acetonemia, hay que pensar en que un paciente puede estar intoxicado por un alcohol tóxico sin necesidad de medirle los niveles y empezar un tratamiento rápido. Si usted tiene todo esto, empieza a UCE, pues lo lleva a UCI idealmente, antídotos, hemodiálisis. Si no tiene estas condiciones, entonces las otras cosas que pueden generar una acidosis metabólica con anión GAP elevado, que ya las mencionamos. Para concluir, conocer y entender las bases fisiopatológicas del problema, siempre una anamnesis centrada en un factor de riesgo exposicional. Ante la sospecha, actuar rápidamente e iniciar manejo. No debemos pues como esperar otros paraclínicos que retarden las cosas, pues aumenta la mortalidad. Y no hay estudios que indiquen que algún antídoto sea superior. Entonces el etanol pues lo podemos, pensaría yo, seguir usando hasta que tengamos el otro disponible. La ventaja del fomepizol sobre el etanol es que no emborracha al paciente, pues entonces desde el punto de vista neurológico puede ser más fácil de valorar el paciente. Muchas gracias y me extendí bastante.